Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Netmind. En esta ocasión vamos a hablar de Prince, con motivo de la aparición el año pasado, en 2017, de una nueva actualización del método de gestión de proyectos. Vamos a dedicar esta presentación a hablar de Prince y a hablar de las novedades que nos ofrece esta nueva actualización. En primer lugar, dejarme presentarme. Mi nombre es Alfred Maeso, soy Lead Expert en Netmind, en gestión de proyectos, Business Analysis y gestión del cambio. Y aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier duda o pregunta que queráis hacerme. Vamos a empezar a hablar de Prince, y para hablar de Prince, no sé hasta qué punto conocéis el método, pero ¿qué es Prince? Prince, de entrada, bueno, es este señor, un gran músico de mi generación, falleció el año pasado. Me gustaría muchísimo dedicar la sesión a hablar de Prince, pero no es el caso. Vamos a hablar de Prince 2 como método de gestión de proyectos. Y para aquellos que no lo sepáis, Prince 2 es el método de gestión de proyectos más utilizado en el mundo, con más de 1 millón de certificados, de personas certificadas en Prince, en más de 150 países en los que se aplica, especialmente países de la Unión Europea y del área en concreto de Reino Unido. Además, es un método práctico, flexible, adaptable, se adapta a cualquier organización y a cualquier tipología de proyecto, y finalmente aplicable a cualquier sector y a cualquier empresa. No estamos hablando específicamente de proyectos de TI o de proyectos de construcción o de proyectos de marketing. Entonces, ¿qué ha hecho que Prince sea el método más utilizado en el mundo? Básicamente reúne las siguientes características, o permite conseguir los siguientes beneficios. En primer lugar, confianza y fiabilidad. Hablaremos un poco más adelante acerca de la historia de Prince. Prince es un método que tiene ya muchos años, ha sido probado con éxito en multitud de países, en multitud de proyectos. Aporta un lenguaje común, una terminología común que permite hablar el mismo idioma de gestión de proyectos en cualquier parte del mundo. Además, Prince es un método de gestión de proyectos que tiene el foco en cliente, que tiene el foco en la necesidad original que tiene la organización a la hora de emprender el proyecto. Prince permite trabajo colaborativo entre áreas. Uno de los aspectos que me encuentro cuando ayudo a empresas a organizar Prince es que el hecho de adoptar Prince, o la razón principal de hacerlo, es intentar romper silos, intentar romper ese trabajo funcional, vertical, en cada una de las áreas. De tal manera que el hecho de adoptar Prince permite trabajar de manera colaborativa. Entrega lo que el negocio necesita. De nuevo, foco en la necesidad de negocio, no en los aspectos técnicos. Y finalmente, Prince forma parte de un set integrado, forma parte de un conjunto de buenas prácticas que pueden funcionar de manera aislada o conjuntamente para gestionar de manera íntegra una organización. ¿Cuál es este set integrado? Bueno, Prince forma parte de Axelos, que en gran parte es propiedad del gobierno británico, aunque tiene parte de capital privado, y dentro de las buenas prácticas propiedad de Axelos están, por ejemplo, ITIL, como marco de referencia en gestión de servicios, o MSP, como framework de gestión de programas, o MOP, como gestión de portfolio, además del resto de buenas prácticas de Axelos. Si entramos un poquito más en detalle en Prince, y tengo que indicar qué aspectos, como practitioner desde hace muchos años de Prince, qué aspectos a mí me parecen más interesantes del método, en primer lugar, me gustaría comentar esa relación, esa balanza, ese equilibrio entre dos aspectos muy importantes. Primero, es un método, y como tal es prescriptivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que te indica lo que tienes que hacer. Si tú utilizas Prince como referencia para gestión de proyectos, sabes cómo empezar, sabes cómo continuar y cómo acabar los proyectos. Es un método guiado en este sentido. Pero al mismo tiempo, en la otra parte de la balanza, es un método adaptable, es un método flexible y es un método escalable. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es un mensaje que siempre doy a las empresas que intentan implantar Prince. No son ellos que implantan Prince o que se tienen que adaptar a Prince.
es Prince el que se tiene que adaptar a ellos. En este sentido, Prince lo permite. Y voy a añadir un comentario que creo que es muy importante para todos aquellos que estéis esperando conocer las versiones de la nueva versión. Prince lo permite ahora y lo permitía antes, lo ha permitido siempre. Es decir, Prince nunca ha pretendido ser aplicado o implantado tal cual aparece en el libro. Es necesaria adaptación. ¿Adaptación a qué? Al contexto, al entorno, a la situación de cada proyecto y de cada organización. De tal manera que Prince, decimos adaptable, flexible y escalable, sirve tanto para los grandes proyectos faraónicos de las organizaciones, ¿no? Las grandes transformaciones, como aquellos pequeños proyectos, ¿no? Entendiendo proyectos como cambios. Cualquier cambio dentro de una organización se puede gestionar, es bueno gestionarlo a través de Prince. Por lo tanto, estamos hablando de las grandes transformaciones empresariales por un lado y, por ejemplo, de aquellos pequeños evolutivos software. Entonces, sin querer entrar muy en detalle de qué es Prince, sí que me gustaría hacer algunas referencias. En primer lugar, ¿qué es la gestión de proyectos según Prince? Y aquí es un punto muy importante para mí, en el sentido de que el ciclo de gestión de proyectos o los aspectos que debe comprender son siempre los mismos. Lo que cambia es el proyecto, pero no la gestión a realizar. Al final, el ciclo de gestión de proyectos es un ciclo de 4 pasos, que es la planificación en primer lugar, la delegación en el sentido de asignar trabajo a alguien para que lo haga, por lo tanto la ejecución del propio trabajo, la monitorización o seguimiento de cómo va avanzando el trabajo según el plan, y finalmente el control, es decir, la reflexión acerca de si lo que estamos haciendo realmente se corresponde a lo que habíamos previsto, a nuestro plan. A partir de ahí, ¿qué aspectos de un proyecto se tienen que gestionar? Prince es muy claro, hay 6 aspectos en todos los proyectos que deben gestionarse. Alcance, tiempo, coste, calidad, riesgos y beneficios. Dicho esto, muchas veces cuando hablamos de gestión de proyectos y cuando hablamos de marcos de referencia de gestión de proyectos, pensamos o nos centramos o nos focalizamos en una figura. ¿Qué es la figura del Project Manager? Como yo no soy Project Manager, no tengo por qué conocer gestión de proyectos. Realmente no es así. Realmente en un proyecto participa muchísima gente. Muchos de nosotros, o la mayoría de vosotros que estaréis escuchando este vídeo, estáis participando en proyectos. Entonces, una de las características de Prince es que su enfoque no es solo hacia qué debe hacer el Project Manager, sino hacia qué debe hacer cualquier persona que tenga que participar en mayor o menor medida en un proyecto. De ahí que todos los proyectos están organizados en responsabilidades asociadas a cliente. En un proyecto siempre hay un cliente, y a proveedor. También en un proyecto siempre habrá un proveedor, entendiendo por cliente el que quiere o necesita algo, y por proveedor el que posee la capacidad, los conocimientos para poder dárselo, sean o no de la misma empresa. Cuando hablamos de cliente-proveedor, pueden ser internos de una misma organización o de empresas diferentes. Muy bien, pues esto es Prince. Si hacemos un poquito de historia, Prince, o digamos lo que ha llegado a ser Prince, nació alrededor, a mitad de la década de los 70, el gobierno británico empezó con una iniciativa llamada Prompt 2, Project Resource Organization Management and Planning Techniques. Esto, con los años, dio lugar, que era más un conjunto de técnicas, y un conjunto de aspectos de gestión. Con los años se fue transformando en un método como tal, que ya desde el 1989 recibió el nombre de Prince. No Prince 2, sino Prince. Si hay un Prince 2 es que hubo un Prince 1. Pues el Prince 1, que solo se llamaba Prince, no Prince 1, nació en 1989. Aprovecho para recordar que las siglas de Prince son Projects in Control Environments, proyectos en entornos controlados. Pues bien, Prince nació en concreto como método de gestión de proyectos para proyectos informáticos, para proyectos de TI. A partir de ahí, no muchos años después, en el 96,
se dieron cuenta que realmente cualquier tipo de proyecto, no necesariamente los informáticos, o no solo los informáticos, podían ser gestionados a través de este método. Y ahí es donde nace Prince2. El 2 hace referencia a que en este caso ya hablamos de un método que se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto. Pues así ha seguido. Seguimos con Prince2, que nació en el 1996, y realmente han habido pocos cambios desde entonces. Y seguramente el mayor cambio se produjo en el 2009. O sea, casi 20 años después, no, 15 años después. Ahí sí que hubo una actualización realmente grande, basada en la experiencia, basada en el feedback recibido de la aplicación práctica de este método que en principio se utilizaba únicamente en administración pública, que se fue extendiendo a empresa privada, y a partir de ahí pues, se fue adaptando y se fueron viendo las necesidades para convertirlo en un método aún mejor, ¿no? Entonces, la actualización de 2009 prácticamente ha llegado hasta nuestros días. En los últimos años han habido algunos cambios importantes. Primero, a partir del 2013, el método deja de ser 100% propiedad del gobierno británico para entrar a colaborar en una empresa privada, creando lo que se ha llamado Axelos. Y esto le ha dado un nuevo impulso. La intención era adaptar Prince a los nuevos tiempos. Pues bien, a partir de ahí, como resultado de todo esto, en el 2015 apareció Prince2 Agile, que no es un método nuevo, es una guía acerca de cómo adaptar. Decíamos que Prince es adaptable, pues acerca de cómo adaptar Prince en contextos ágiles, en contextos de métodos ágiles. Y a partir de ahí, 2 años después, en el 2017, se ha lanzado una nueva actualización, no le voy a llamar versión, una nueva actualización de Prince 2017, en el que realmente, como veremos, no cambia nada. Lo que han hecho, si me permitís la reflexión, es explicitar cosas que antes estaban implícitas, poner el foco más en la adaptación que en lo que es el propio marco de procesos. Explicar cómo debe adaptarse, cosa que antes pues no estaba tan no estaba tan explícito, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por lo tanto, a partir de ahora, qué es lo que no cambia, en primer lugar, qué es aquello que no cambia respecto a Prince, y después, qué es lo que sí cambia en esta nueva versión. Muy bien. ¿Qué es lo que no ha cambiado? No ha cambiado la estructura, la propia estructura de Prince. Prince se compone de 4 partes diferenciadas, y siguen siendo las mismas, y han sido las mismas desde que se creó. Una base, en la base del pastel, en los cimientos, lo que soporta todo son los principios, por lo tanto los principios es aquello que se debe cumplir. Yo siempre insisto en mis clientes que lo único que no se tiene que adaptar, que es obligatorio, son los principios. Si no se cumplen los principios, no estamos haciendo Prince. A partir de ahí, las temáticas, que son aspectos especializados que en cada proyecto deben gestionarse, es obligatorio gestionarlos todos ellos, pero la manera de gestionarlos puede ser diferente en función del proyecto. Y finalmente los procesos que lo que hacen es establecer la secuencia, los pasos a seguir, qué es lo primero que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer después y qué es lo que tenemos que hacer al final. Finalmente todo esto contextualizado, matizado en función del entorno de proyecto. Recordad, decíamos que Prince es adaptable al entorno del proyecto. Entonces, estos son los principios. De hecho, en Prince hay un número mágico, que es 7, ¿no? Es decir, hay 7 principios, 7 temáticas y 7 procesos. Estos son los 7 principios. Responden básicamente a los grandes beneficios que os he comentado de Prince. Foco en cliente, roles y responsabilidades definidos, enfoque en productos o en lo que vamos a entregar, gestión por fases, gestión por excepción, aprender de la experiencia. Muy importante, en Prince cada nuevo proyecto tiene que ser mejor que el anterior. Y finalmente, la adaptación al entorno de proyecto como principio, es decir, obligatorio adaptarlo. Las temáticas, decía, son aquellos aspectos especializados, aquellas
herramientas concretas, ¿no? Es decir, a veces tenemos que saber que para clavar un tornillo necesitamos un martillo, pero para que no gotee el grifo necesitamos una llave inglesa. Es decir, tenemos que saber qué tipo de herramienta es más adecuada en cada momento. Y ahí es donde las temáticas nos ayudan, compartimentando, hablando de aquellos aspectos especializados que requieren tratamientos diferenciados en cada proyecto. También hay 7, organización, business case, calidad, riesgos, planes, progreso y cambio. Y finalmente los procesos. Los procesos definen, decía, la secuencia, los pasos a seguir. Un proyecto empieza siempre por la puesta en marcha, el starting up a project, y acaba, esperemos que de manera exitosa, cerrando el proyecto. Bueno, pues toda esta secuencia de pasos está definida en este marco de 7 procesos. A partir de ahí, ¿qué es lo que sí ha cambiado en esta versión? Han cambiado, decía, no muchas cosas, ha cambiado el foco. Por ejemplo, mayor énfasis en cómo adaptar prints. De hecho, en la nueva guía, en el nuevo libro, aparecen indicaciones respecto a cómo adaptar en diferentes contextos, en diferentes entornos. Por ejemplo, hablábamos de los métodos ágiles. Pues para cada una de las temáticas y los procesos se indica algunas pistas, algunas claves a tener en cuenta a la hora de adaptar el método a su uso con métodos ágiles. O un proyecto dentro de un programa, o un proyecto de una gran transformación organizacional, o un proyecto pequeño. Mayor importancia de los principios como hilo conductor, los principios como base. Recuerdo que en la anterior versión había en la guía un capítulo acerca de los principios y luego ya no se volvía a hablar de ellos en todo el libro. Ahora están presentes, porque son la base de todo el método. Clarificación, por lo tanto, también entre el enlace entre las temáticas y los principios, como el trabajo en las temáticas permite cumplir con los principios. Las temáticas han sido reestructuradas definiendo 2 cosas, unos requisitos mínimos, es decir, aquello que todos los proyectos deben cumplir, es decir, aquello que no es adaptable y todo lo que sí es adaptable, y cómo se tiene que adaptar. Mayor foco en la aplicación práctica, hay multitud de ejemplos, de casos prácticos, pero también de consejos, de tips, que ayudan a la hora de implantar, a la hora de poner en práctica el método. Y finalmente, lo que también ha cambiado, y es en lo que vamos a hablar en último lugar en esta presentación, es acerca del esquema de certificación y de mantenimiento de la certificación. Finalmente, o como resumen de todo esto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuándo se considera un proyecto que es un proyecto PRINCE? ¿No? Pues cuando aplica los principios, cuando cumple con los requisitos mínimos, cuando tiene procesos definidos, sean los de PRINCE o no, pero que todos los propósitos y objetivos de los procesos de PRINCE están presentes y están definidos, y utiliza las técnicas recomendadas de PRINCE o técnicas alternativas. Finalmente, os recuerdo que en nuestra web de Netmind tenemos una infografía, que es esta de aquí, que resume todo el esquema de PRINCE actualizado a su nueva versión de 2017. Para acabar esta presentación me gustaría hablar un poco del esquema de certificación. El esquema de certificación donde la propiedad intelectual del método es de Axelos, hay un Examination Institute que es PeopleCert, y a partir de ahí hay las Accredited Training Organizations, donde Netmind es una ATO, ¿no? Es una Accredited Training Organization. Entonces nosotros, en base al esquema de certificación, ofrecemos pues, todo este itinerario de cursos, donde podéis ver el detalle en la web, en el catálogo de cursos de Netmind, y estos cursos dan acceso a los 3 niveles de certificación en PRINCE que existen actualmente. Nivel de Foundation, que acredita que una persona dispone de los conocimientos adecuados, digamos, de los conocimientos de PRINCE. El Practitioner, que acredita que una persona es capaz de trabajar en base a PRINCE en un proyecto. Y finalmente el Agile Practitioner, que es la certificación que acredita que eres capaz de trabajar en un contexto Agile utilizando PRINCE. Han habido cambios
en estos exámenes como producto de la nueva versión, básicamente lo que ha pasado es que principalmente el examen de Practitioner ha cambiado en dos sentidos. El formato es un formato más fácil, en el sentido de que es un examen tipo test, pues normal, lo digo por aquellos que conozcáis la versión anterior, que era más complejo, pero el contenido se ha vuelto más difícil, hay que dominar prints bien. El examen es acerca de un proyecto en concreto, en el que se trata de entender realmente cómo aplicarlo, cómo aplicar prints a ese caso. Finalmente, el último comentario es acerca de cómo mantener la certificación de Practitioner, que ha cambiado con la nueva versión. Hasta ahora se tenía que hacer un examen de recertificación, ahora no. Ahora hay dos opciones, o bien volver a hacer el examen de Practitioner, o bien ser miembro de Axelos y mantener la certificación durante 3 años, acumulando lo que se llaman CPDs. Son puntos de desarrollo personal que, si se acreditan 60, es decir, 20 puntos cada año durante 3 años, se puede renovar automáticamente la certificación. Más información en la web de Axelos. El último comentario final es que la nueva versión de Prints no está disponible en español aún, está disponible en inglés. La web de Axelos publicará el calendario de la traducción en español, y a partir de que esté disponible en español, todos los cursos y los exámenes se basarán en la nueva versión. Nada más. Muchas gracias y os vemos en el siguiente vídeo.